Estamos esperando que se integren algunos de los comensales. Hoy día tenemos dos invitados. Hoy es el 9 de junio 2022. Nos caracterizamos por tratar de ser puntuales, porque la puntualidad es un signo de respeto hacia las personas que llegan a la hora. Y en estos tiempos en que el respeto pareciera ser que es un valor que se ha perdido, hay algunos que intentamos mantener el respeto. De hecho, más de alguien dice que la civilización se mide por el respeto al otro. Así que estamos intentando volver a ser civilizados. Hoy día tenemos dos invitados en Unidos por Chile. Nosotros desde hace un tiempo estamos con conversaciones semanales con gente interesante, gente desafiante, gente polémica, gente que de alguna manera nos ayuda a entender lo que está pasando en Chile. Hoy día tenemos invitados a don Johannes Kaiser, él es diputado por el Distrito 10, pero además él es conocido en las redes porque ha generado más de una polémica por su participación precisamente en las redes sociales. Tenemos invitada también a doña Gloria Navellán, que es diputada por el Distrito 22 y que se ha caracterizado más por ser una mujer valiente y que ha defendido cosas importantes en la macro zona sur. Esperamos que Gloria pueda conectarse y sumarse en un ratito más. Vamos a partir con Johannes conversando algunas cosas directo al hueso. Johannes, antes de partir, tú hiciste un par de comentarios que me parecieron bastante decidores. Dijiste que sentías que de alguna manera la civilización en la cual estábamos hoy día, fundamentalmente la nuestra, la chilena, estaba en un proceso de una suerte de degradación o descomposición. La primera cosa que quisiera saber yo, ¿por qué tú sientes que eso es así? Porque más de alguien podría decir, mira, en realidad, en virtud de que hoy día tenemos alta tecnología, inteligencia artificial, podemos hablar de blockchain, de los gamers que juegan en forma simultánea con otros a través del mundo. O sea, podría uno pensar que la tecnología nos ha entregado de alguna manera armas para ser mejores. Sin embargo, tú dices, no, desde el punto de vista de la civilización estamos en una descomposición. ¿Por qué piensas eso? Porque hemos perdido, en primer lugar, la técnica, eso es una herramienta, no reemplaza al ser humano. Y en lo que se trata de la mejora del ser humano, yo no estoy hablando de mejoras cosméticas, sino que de sus actitudes, de su forma de enfrentar la vida, de enfrentar la propia vida, la sociedad. Tengo la impresión de que nosotros hemos retrocedido civilizatoriamente. La gente no se respeta a sí misma. Es una cosa impresionante. Yo lo que vi a partir del 18-10 iba de la mano de una falta de autorrespeto brutal de muchísima gente que estaba dispuesta no solamente a andar en cuero, lo cual puede ser en algún lugar, en una playa nudista, probablemente ningún problema, pero simplemente dispuestos a violar todos los tabús. Y con ello también faltarle el respeto a todos sus semejantes, a todos aquellos que no pensasen como ellos. La destrucción de monumentos históricos, de museos, es propio de bárbaros, es propio de gente que no tiene ya ninguna relación con la cultura. Y lo que diferencia a la barbarie de la civilización es la cultura. Es una cultura de trato, es una cultura de respeto. Yo tengo la impresión de que Chile ha retrocedido brutalmente en esa materia. Perfecto, pero déjame ir desafiándote. Yo comparto plenamente, digamos, además que el Día del Patrimonio hace pocos días atrás lo vivimos y abrimos con orgullo algunas cosas, pero guardamos silencio vergonzoso porque de alguna manera vándalos, como tú muy bien señalas, quemaron cosas patrimoniales y hoy día hay muchas del patrimonio
desde, ¿no es cierto?, la Iglesia de San Francisco, o el Museo de Historia Natural, o la Biblioteca Nacional, que están vandalizados absolutamente y guardamos silencio. Sin embargo, tratando de desafiarte, también puede ser una barbaridad que de alguna manera algunos que tienen acceso a la educación y han tenido acceso a la cultura y al barniz hayan de alguna manera abusado de otros, hayan de alguna manera coludido. No es que yo esté diciendo que sea la relación causa-efecto, estoy diciendo que también son signos de no respeto hacia otros, de no consideración, de no empatía. ¿Tú no lo piensas así? Yo creo de que el problema civilizatorio aquí es transversal. Yo creo que parte por las élites y termina en los últimos recovecos de las poblaciones. Este no es un tema de clases sociales, este es un tema de la sociedad completa, que ha olvidado lo que son lo que se llaman las virtudes secundarias, que son las que sobre las que se basa la civilización. Creo que al principio lo conversaba, la puntualidad, algo tan pequeño como la puntualidad o la falta de puntualidad. A nosotros como nación nos cuesta miles de millones de dólares de productividad al año. Miles de millones de dólares. La falta de confianza en el otro, que se ha producido porque la gente no está cumpliendo con las normas mínimas de respeto, nos cuesta también miles de millones de dólares, no solamente en notario, en daño que se va produciendo al tejido social, dentro de lo que son las confianzas. O sea, la verdad es que tú me planteas el tema de la educación. Bien, yo creo de que la educación en Chile ha sido muy mala, que se ha mediocrizado en la medida en que se ha masificado, porque masificamos demasiado rápido y con ello le abrimos las puertas a mucha gente para ser profesores que no merecían terminar en universidades enseñando a terceros. Masificamos demasiado la educación superior, no pasamos por el proceso que se requiere para ser país desarrollado, que es masificar la educación técnica, y abandonamos en muchas materias que son centrales para entregar cultura general a nuestros ciudadanos, reemplazándolas por cosas que sí pueden ser útiles, clases de computación y cosas así, en materia del tiempo de estudio de los niños, pero que son menos relevantes desde el punto de vista del funcionamiento social. Johannes, pero de alguna manera esto no tiene que ver con un diseño preestablecido de políticas públicas, tiene que ver con qué, con liderazgos, con la visión, nos ha faltado visión de Estado, de diseñar y soñar y desafiarnos con cuál es el país que realmente queremos, porque pareciera ser, lo que tú señalas es cierto, el estándar, digamos, para generar, yo creo que el ser profesor probablemente debe ser de las profesiones más desafiantes, más importantes, claramente, y que socialmente deberían ser mejor evaluadas por lejos por la implicancia que tiene, ¿no es cierto?, las generaciones futuras y las actuales. Pero, pero esto no ha sido espontáneo, digamos. Esto aquí alguien genera estas políticas públicas. El mercado, un ministro de educación, presidente, partido político. ¿Qué crees tú? ¿De dónde sale todo esto? Si fuese el mercado, seríamos nosotros los que generaríamos la política pública, porque somos nosotros el mercado. Nosotros cuando interactuamos libremente y tomamos decisiones económicas, somos el mercado. Eso sería, creo que ese es un punto que no es necesariamente aquel al cual podemos apuntar. Yo creo que es un tema... Pero perdona, pero el mercado me refiero también a que si yo de alguna manera genero universidades que en un momento están dedicadas al lucro, yo digo, ok, con un aula, una pizarra, poca inversión en tecnología o en laboratorio, voy a tener una carrera, voy a sacar gente y voy a ganar plata. ¿No hubo de ¿Cierto? eso también? Sin duda, pero yo creo, honestamente, creo que el lucro no es el problema. Lucro ha habido en las universidades desde que se fundó la Universidad de Bolonia en 1548. O sea, por algo se cobraba en su época por ir a la universidad. La gratuidad de las universidades es muy posterior y eso no significa necesariamente que la universidad tenga que ser mala. El problema en Chile es que la información que se entregó a los alumnos, a los jóvenes, también el diseño de desarrollo en Chile, desde el Estado, yo hablaría desde el Estado a partir de 1900,
pongámosle de 1960 en adelante, 1950 en adelante, ¿ya? Era un diseño de desarrollo que olvidaba que para ser un país desarrollado, tú en primer lugar tienes que tener una base de trabajadores calificados, después una base ancha de técnicos calificados, y después, como punta del iceberg, tienes a los profesionales. Nosotros, como somos latinoamericanos, nos gusta el camino corto y como para más remate somos clasistas, ¿no? Decidimos de que todo el mundo tenía que ser universitario. Todo el mundo. Entonces tenemos taxistas con títulos de filósofo o de ingeniero comercial o de abogado. Es un desmadre porque no entregamos la información correcta, por un lado. Por otro lado, no fuimos honestos. No todos pueden ir a la universidad porque no todos tienen la capacidad. Punto. Eso es algo que en Alemania, a través del numerus clausus, que es una prueba como la prueba de aptitud académica, queda meridianamente claro. O sea, que más, usted no tiene la aptitud, no todo el mundo tiene que tener la aptitud para ir a la universidad y cumplir con los requisitos de alta exigencia que tienen las universidades, normalmente, o que debiesen tener. Entonces, como nosotros masificamos la cosa y abrimos el tema a cualquiera, fueron mucha gente a las universidades que habrían hecho un espectacular papel como técnico, como artesano, como artista, pero no necesariamente dentro de lo que es dentro de lo que es la élite que se requiere para tomar decisiones a nivel económico, comercial. ¿Por qué le tenemos miedo a la élite? ¿Por qué existe ese contrasentido? Porque fíjate que hay un contrasentido como bastante profundo. No nos gusta la élite intelectual, no nos gusta la élite empresarial, pero sin embargo la élite artística la encontramos que es correcta, y si queremos una élite en el fútbol, la aplaudimos, nos ponemos de pie. ¿Por qué hay esa contradicción? Porque además es una contradicción muy extraña, porque yo quisiera que en la élite de los pilotos de aviones estuvieran los mejores, que en la élite de los jueces fuesen los mejores, que en la élite de los abogados estén los mejores, que estén los mejores calculistas, porque de alguna manera eso genera círculos de virtud hacia abajo. Pero ¿por qué hay una sensación social de que la élite, de alguna manera, no es buena? Y tú ves incluso intelectuales parafraseando de que efectivamente las élites nos han llevado por este camino. ¿Por qué le tenemos vergüenza o miedo a las élites? Yo creo que ese es un problema de las propias élites acá. Ahora es un tema que se da en todo Occidente, no solamente en Chile. Lo que pasa es que en Chile aparece potenciado en comparación con otros lugares de Occidente. Acá las élites nacionales siempre han tenido un complejo de inferioridad con respecto del extranjero. Siempre ha habido un tema de mirar hacia Francia, después mirar hacia Alemania, mirar hacia Estados Unidos y copiar sistemas que no comprenden en profundidad. Entonces, tenemos gente muy inteligente, gente muy capacitada. Tenemos el chaqueteo muy propio de los chilenos que impide que la gente muy inteligente y capacitada llegue a los lugares donde podrían hacer un impacto con mayor influencia, en ese sentido, socialmente hablando. Y eso se va dinamizando con una lógica que es muy extraña. Y yo tiendo también a creer que la pérdida de la idea de lo que era la amenaza soviética, el comunismo en su época, llevó a mucha gente a simplemente dedicarse a lo comercial, olvidar lo humanista, olvidar que también la cultura es civilización y es base para todo lo que es la actividad económica posteriormente. Y nos fuimos quedando empobrecidos, en el sentido de, no de que sean malos, sino que es solamente un sector el que está en este momento en la dinámica cultural. Y como tú tienes solamente un sector en la dinámica cultural, te falta el otro. Y ahí no se produce tensión. Y donde no se produce tensión, se produce flojera. Se produce flojera intelectual. Esa flojera intelectual ha sido esculpida en piedra en nuestras universidades, donde prácticamente ya no hay profesores de derecha que defiendan sus posiciones respecto de profesores que sostienen otras posiciones. Tener a todos sosteniendo la misma idea conduce al inmovilismo y con eso a malos resultados. Ahora, yo creo de que ese es un fenómeno que se ha dado en la última generación. Anterior a eso estábamos demasiado ocupados en eliminar poblaciones callampas
como para notar hasta qué punto nuestro enriquecimiento material, por falta de la formación de intelectuales también, de nuestro lado, iba de la mano de un empobrecimiento cultural que termina impactando en general en la Johannes, sociedad. ¿qué es ser de derecha? Vamos a entrar lentamente a la cosa política. ¿Qué es ser de derecha? Porque tú dices, y aquí los profesores de derecha no confrontaron, no desafiaron, no defendieron, no ocuparon. ¿Qué es ser de derecha? Bueno, es una forma bastante reduccionista de describir posiciones políticas, es cierto. Pero voy a tratar de hacerlo de una manera, describiendo la posición política en Chile. Ser de derecha es ser partidario del libre mercado, eso lo tenemos todo claro. Pero es más que eso es lo que olvidaron mucho. Ser de derecha es ser partidario en general de la libertad individual, ser partidario del Estado reducido en sus atribuciones, ser partidario de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de todas aquellas libertades que van de la mano de lo que es un pensamiento que tú puedes retrotraer al siglo XIX, que se basa en el cristianismo, cuál es el liberalismo, y que es que los seres humanos tenemos derechos anteriores al Estado, que el Estado no puede venir y violarnos nuestros derechos, que el Estado está al servicio de la persona humana en razón de que el ser humano es creación divina y por lo tanto tiene derechos anteriores. Esa amalgama de pensamiento que nace, que se nutre de la filosofía griega, de la jurisprudencia romana, de la teología cristiana, etc., es algo que hay que entender para saber por qué somos lo que somos si queremos describir a la derecha. Si queremos describir a la izquierda, podemos también entrar en ese mismo fondo, solamente que ellos tienen una desviación, porque los liberales y los socialistas fueron así hasta la mitad del siglo XIX. Entonces hay una desviación entre ambos sistemas. Pero no deja de ser apasionante ver cómo ellos sí entienden su devenir histórico-intelectual y nosotros hemos olvidado cuál es el nuestro. Johannes, y desde esa perspectiva, déjame hacerte un paréntesis, ¿eh? Y quiero sincerar algo. Me encanta escucharte en esta faceta tuya más desafiante desde el punto de vista intelectual y menos desafiante comunicacionalmente. Porque tú normalmente desafías, botas el tablero para tratar de alguna manera de llamar la atención. Y eso me parece espectacular. Hola, Gloria. Pero Perdonen, por favor, pero fue no, una por Dios. petición de horario. Yo juraba que era a las 9 ¿Ves? y estaba justo hablando con alguien que me dice, oye, ¿no teníais programa a las 8? Yo, a las 8. Y por eso rajé para llegar aquí. Dentro de las características que decía Johannes de la gente derecha es que era puntual y que además cumplía y sabía exactamente, de acuerdo al calendario, la hora que partían los programas. Pero vemos que se ha desdibujado a través del tiempo el perfil clásico. Pero como dicen por ahí, no me saquen de contexto. Yo dije de que eso era lo ideal y al principio. Ahora que no estamos cumpliendo con eso hace rato, también es parte de nuestra decadencia. Pero escúchame, me encanta verte en esa faceta más desafiante desde el punto de vista intelectual, de verdad. Y creo que deberías profundizarla, porque de alguna manera has generado tú una suerte de caricatura al alguna forma generar la polémica, pero se pierde la potencia de las ideas y se pierde lo otro porque hoy día estamos tan acostumbrados a no profundizar las ideas que nos quedamos con la caricatura y nos quedamos con el meme o con la frase corta. Entonces, te lo quería decir porque en realidad, queremos dar la bienvenida a Gloria. Gloria, como ya sabemos, ella es diputada, de las nuevas diputadas del Distrito 22, pero ella es una mujer reconocida por defender, oye, yo estoy muy enojado con ustedes dos, porque yo como médico los veo a los dos fumar y realmente me encanta tirar las orejas, pero ¿cómo puede decir eso? Ustedes se unieron locos, qué ejemplo, qué liderazgo. Hay dos cosas que no puedes dejar de tener en una política decente: café y cigarro.
No, yo no estoy con café, me tomé un té hace Entre poquito otras rato. cosas, Ay, tengo la entre frente otras toda cosas para pena. garantizarle al público de que no vas a vivir lo suficiente como para transformarse en su tirano. Eso Me no es parece, menor, ¿ah? Eso no es menor, a no la es gente menor, le ¿eh? gusta saber eso. Sí, me parece muy bien. Estábamos conversando de qué es lo que era ser de derecha. Y además tú mencionaste una cosa, Johannes, que quiero preguntársela a Gloria, que A ver. nosotros somos clasistas y que además somos chaqueteros. Eso es una mala combinación desde el punto de vista cultural, porque si yo efectivamente quiero que los mejores generen los círculos de virtud y arrastren en esa virtud al resto, yo tengo que permitir y dar los espacios, ¿no es cierto?, para que efectivamente desde la humildad del colegio más simple todos puedan de alguna manera surgir y liderar. Pero pareciera ser que nosotros estamos acostumbrados a poner la pata encima, a cerrar, a discriminar por el apellido. Entonces, Gloria, ¿tú crees que efectivamente somos clasistas y somos chaqueteros? Mira, yo creo que hay una cierta, a ver, voy a hablar desde, tú sabes que yo siempre hablo desde lo que yo pienso, que no necesariamente es lo políticamente correcto. Yo creo que efectivamente hay una cierta clase social en Chile que es muy clasista. Coincido plenamente en eso. Y sí, efectivamente lo demuestran, como digo yo, muchas veces menospreciando a otros por no venir de su mismo círculo, y eso es una realidad. Y respecto a ser chaquetero, bueno, sí, absolutamente, pero no creo que eso sea común a todos los chilenos por igual. Yo creo que de alguna manera eso se empieza a producir cuando hay personas que están accediendo a círculos de poder eh, en cualquier área, en cualquier ámbito, y efectivamente ahí sí se da el chaqueteo. Es un poco lo que se ve, sin ir más lejos, en el Congreso. En el Congreso hay algo que un querido amigo mío siempre define como la metamorfosis. Esa metamorfosis que se produce en todos los partidos políticos y en todas las personas que llegan a la Cámara de Diputados o al Senado por primera vez, después se acentúa, lo cual es peor, pero para los que llegan por primera vez les pasa esto de la metamorfosis. Se olvidan de dónde vienen, se olvidan que son empleados de la gente y no al revés, y empiezan a tratar de buscar por dónde surgir cada uno, para brillar cada uno. Y en el paso de eso, por supuesto, pisotean al resto, porque cualquiera puede significar una amenaza para ellos. Eso se da mucho en política, sobre todo. Creo, un cuento chileno, creo que se llama La Pachacha, no sé si es de Oscar González, que habla de una gallina. Búsquenlo porque es muy decidor de un poco, probablemente lo que ustedes están describiendo. Quiero entrar hoy día de lleno en algunas cosas. Somos clasistas, somos chaqueteros, yo comparto con ustedes, pero somos racistas. Y pregunto esto porque hoy día la Constitución, una de las cosas que está a punto de ser sometida a la voluntad popular es establecer dos categorías de chilenos, una que pertenecen a los pueblos originarios y otra que pertenecemos todo el resto que no, de alguna manera no tenemos en nuestra genética o no nos reconocemos como pueblo originario. Eso generaría, ¿creen ustedes, algo de racismo? ¿Generaría una mayor división o al contrario creen ustedes que es un justo reconocimiento a los pueblos originarios? Doña Gloria. Doña Doña Gloria. Gloria, yo vengo de una región donde hay muchas personas mapuche, de origen mapuche, pero que la gran mayoría de ellos se siente tan chilenos como cualquiera de nosotros. Ellos defienden a la patria de Chile, ellos le cantan el himno nacional a la bandera de Chile y se sienten orgullosos de ser chilenos. Creo que la Constitución lo que está estableciendo efectivamente es una división racista, pero desde ciertas mentes enfermas que están dentro de la Convención Constituyente y que además, por casualidad de la vida, son quienes de alguna manera han liderado mucha violencia en la zona sur de Chile, tanto en Arauco como en la Araucanía especialmente. Entonces sí, yo creo que esto que están planteando hoy día es tener a chilenos de segunda categoría y de primera categoría. Ellos dicen que es la Constitución de la República de Chile, pero en la práctica es una Constitución que no une, sino que divide.
Yo creo que el racismo hoy día que más podemos ver es básicamente con los extranjeros que han inundado nuestras posibilidades de vivienda, de trabajo, de colegio, de jardines infantiles, etcétera. Con ellos sí se está produciendo un racismo, pero ese racismo entre lo que ellos denominan pueblo originario y el resto de los chilenos lo está instaurando un grupo de personas en la convención que tienen además una ideología bastante definida, ¿no? ¿Y tú, Johannes, qué piensas? Yo creo que el tema del racismo en Chile, a ver, en primer lugar hay que ver cuál es la génesis de Chile. Chile es un país donde llegaron soldados españoles. Esos soldados españoles se amancebaron, como dice el antiguo español, se amancebaron con las locales porque llegaron sin mujeres. La inmensa mayoría de los españoles que llegaron acá a combatir, llegaron sin mujeres. Así es. Y el resultado de este mestizaje es lo que nosotros llamamos el pueblo chileno. Entonces, hay muy poca gente en Chile, incluido yo, que pueden decir, ¿sabes qué más? Yo no tengo ningún impacto indígena. El tema aquí es que yo creo que era más, nuevamente, un tema de clasismo que un tema de racismo, un tema de diferencias culturales que un tema de racismo. La diferencia que, a ver, lo que impactó, por ejemplo, cuando llegaron los alemanes a Chile, los alemanes que llegaron acá no se casaban con las mujeres de clase media, de clase alta chilena. ¿Por qué? No porque los alemanes no quisieran, sino porque existía un quiebre cultural, entre otras cosas por razones religiosas. No te casabas con un evangélico, o sea, con un luterano, solamente entre católicos. Es una de las razones por las cuales se produce esta concedidamente endogamia dentro de lo que es la clase dirigente nacional, que no se enriqueció hasta muy tarde en el siglo XX por una mezcla con extranjeros. Pero es un tema de clasismo, es un tema de diferencias culturales, de abismos culturales muchas veces entre las clases populares, las clases dirigentes y el poco interés, que hay que reconocidamente, el poco interés de elevar los niveles culturales de las clases populares durante muchísimo tiempo. Ahora, elevar el nivel de las clases culturales de las clases populares empieza, interesantemente lo decía Napoleón, empieza por educar a los padres, no a los hijos. Cuando tú ves uno de los mayores impactos que tú tienes en la educación, lo tienes interesantemente cuando las mamás les leen a los niños a los 4, a los 5 años, les leen un cuento antes de irse a dormir. Eso es un tema que no tiene que ver con la plata, no tiene que ver con la posición social, no, tiene que ver simplemente con mostrarles el cariño al conocimiento, al libro, hacerles funcionar la imaginación. Y eso lo tienes en una cierta clase chilena, en otras lo tienes mucho menos desarrollado. Es lo que le podemos llamar la aversión a veces incluso al conocimiento. Ah, no, este sabe mucho, es una lata, el Mateo en el curso, ¿no? ¿Qué lata el Mateo? ¿No? Ese es un tema que lamentablemente no enfrentamos de la manera correcta, creo yo, en su momento. No se hicieron las campañas concientización. Tenemos campaña de concientización para que lleven las mamás a los niños al pediatra, pero no los tenemos para que les den esta herramienta que es tan fácil, tan básica, que les permitiría tener un acceso tanto mejor al conocimiento. Yo comparto plenamente, y todos los estudios que hablan de cuáles son las medidas de impacto más importantes en términos del desarrollo futuro cognitivo y de comprensión e inserción social tiene que ver efectivamente con el impacto intrafamiliar en edad temprana. Y eso es así, y eso además genera desde el punto de vista neurobiológico cambios súper importantes, medibles. Hoy día estas cosas se pueden medir con resonancia, se pueden medir con espectrofotometría, o sea, se pueden medir de tal manera que lo que tú señalas es absolutamente cierto. Y esos son los impactos que uno quisiera ver en las políticas de Estado. Entonces, lo que uno quisiera ver, ¿no es cierto?, es que nuestros diputados, como ustedes dos, junto a otros diputados con distintas sensibilidades, todos pudiésemos construir un país con políticas públicas potentes, que pudiésemos rescatar a todos los talentos, y todos los talentos, por muy humildes que fueran, después pudieran servir y generar
nuevamente estos círculos de virtud. Entonces, la pregunta es, la educación pública que ha recibido tanto recurso en los últimos años, porque ha subido en los últimos 10 años casi 3 veces la inversión por niño. ¿Por qué no hemos generado cambios cuantificables y hoy día aún la brecha comienza a distanciarse aún más? ¿Por qué? Hay un tema ideológico, está el colegio de profesores de por medio, es porque los ministros de educación, y yo estoy hablando de los últimos años donde 8 años los que gobernaron fueron la derecha, de tal manera que uno podría decir que hubo ministros de educación que estaban sesgados políticamente. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cómo logramos hacer este cambio potente? Mira, Ricardo, yo creo que la génesis de esto va mucho más atrás de los últimos 8 años. Yo creo que el día, y lo quiero decir con todas sus letras, el día 12 de septiembre de 1973, la gran mayoría de la generación de nuestros padres, y de la generación mía también después, probablemente la de Johannes no, porque es harto menor, pero los que somos más viejos, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a producir, nos dedicamos a crecer económicamente hablando, a dar empleo, y a crecer desde ese punto de vista más que nada. Porque entendieron nuestros padres y entendíamos nosotros, que en la medida que el país tuviera más recursos, que en la medida que el país tuviera un PIB más alto, en la medida de que los índices económicos fueran mejores, eso podía chorrear para abajo. Pero hubo 2 ámbitos fundamentales donde nosotros nos olvidamos, y la verdad nos olvidamos. Uno fue el ámbito de la educación y el otro fue el ámbito de la expresión cultural. Y esos 2 ámbitos, el Partido Comunista, que nunca deja de trabajar, aunque parezca que no trabaja, sí trabaja. El mismo 12 de septiembre de 1973 ellos empezaron a trabajar en eso. Si tú buscas la literatura, si buscas las obras de teatro, las canciones, el arte, la música, prácticamente te diría yo un 90%, si es que no más, es una expresión de una ideología que no es la que nosotros tenemos. Y eso se traspasó también a través de la educación en los colegios. Me atrevo a decir hoy día que del 100% de los profesores que hacen clase en todos los colegios, incluidos los colegios particulares pagados, no son gente de nuestra ideología. Y esto se dio con más fuerza aún en la educación pública, donde sin duda hubo una influencia tremendamente grande del colegio de profesores. Y efectivamente ahí, si tú buscas hoy día, tienes profesores absolutamente zurdos haciendo clases de matemática, filosofía, bueno, ya no hay filosofía, imagínate, nos eliminaron la filosofía, de historia, de ciencias, de lo que tú me digas. Si tú revisas, yo tengo 6 hijos, el menor salió hace 2 años del colegio y tengo una nieta que va al colegio, así que te puedo decir que más o menos ubico los libros de texto de los niños hoy día. No los libros de texto que uno compra cuando va a un colegio particular pagado y te piden una lista de libros en inglés. No, los libros que emite la editorial Santillana de acuerdo a los planes de estudio del Ministerio de Educación. En todos estos últimos años, mi querido Ricardo, no es de ahora. En todos, hasta los ejemplos de matemática, usan ideología. Está bien, pero Gloria, pero está bien, pero de alguna manera hay una responsabilidad también política. Sin duda. Porque cuando tú me dices, mira, en realidad en el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Educación no sabe que los textos de alguna manera están ideologizados, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero Ricardo, se les dijo, se les llamó la atención, se les mostró. ¿Cuántas veces no hicimos eso? Y nunca hicieron nada al respecto. Seguían con los mismos textos, no hacían ningún cambio, nada. El gobierno de Sebastián Piñera 1 y 2 permitieron que esto siguiera tal como venía. Claro, no hubo mayor diferencia. ¿Ah? Ahora yo quiero entrar en una cuestión más profunda, que tiene que ver con la reducción. Yo tengo una teoría, que no es, la verdad no es mía, es de un psicoanalista canadiense,
que va de la mano de que nosotros reducimos los juegos, la cantidad de juegos en los cuales la sociedad, el ser humano dentro de nuestra sociedad puede sentirse ganador. Y nosotros entramos en una lógica muy reduccionista y hay que reconocerle a Patricio Aylwin que tenía razón cuando él dijo que habíamos transformado los malls en las nuevas iglesias del sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos a toda la gente capacitada a querer ser ingenieros comerciales, etc. ¿Y qué pasó con los jóvenes? Los jóvenes ya no fueron, los mejores puntajes ya no iban a la carrera de pedagogía. La mejor gente no iba a la carrera de pedagogía. Nosotros tenemos 3 o 4 generaciones donde los peores puntajes, es decir, los más porros de los colegios, fueron a aprender a ser profesores y fueron degradando literalmente. No estoy hablando de todos, porque hay gente motivada, hay gente maravillosa como profesores, pero en el promedio fueron degradando la calidad del profesorado. Y cuando a mí me hablan de que es que le metimos tanta plata al sistema, yo digo, oye, Sócrates enseñaba en la plaza pública, sin techo. En la plaza pública de Atenas enseñaba Sócrates y enseñó probablemente a muchos de los grandes pensadores de su época. No es un problema tanto de infraestructura, sino que de la calidad del profesor. Y nosotros tenemos un problema dramático con la calidad de muchos, no de todos, pero de un número muy relevante de profesores que no debieron jamás salir de una carrera de pedagogía como pedagogos. Bien, pero yo no me quiero quedar solamente en esto, pero siempre hay un responsable de las políticas públicas. Siempre, de alguna manera, hay alguien que está regulando estas cosas, no ocurren en forma espontánea. Entonces, cuando yo veo que hay una degradación, tengo que necesariamente poner las medidas correctivas para obtener que los mejores alumnos, los más talentosos, efectivamente tengan la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones. Entonces, cuando yo, como tú decías, lo cual es cierto, permito que año tras año los puntajes de entrada de pedagogía son los peores y no hago absolutamente nada teniendo toda la información, es que yo como autoridad no estoy ejerciendo el liderazgo y nuevamente vemos el tema de las políticas de Estado. Porque significa que miro para el lado. Y por eso que te digo yo que ahí dejamos que el mercado hiciera lo que quisiera. No que el mercado, ojo. Yo creo que fue el mercado. No, pero ojo, no, porque los requerimientos para hacerse profesor, a ver, no hay que olvidar una cosa, todas estas universidades que trabajaron y dieron títulos como fábricas, ¿ya? Incluso estudiando solo los sábados en la mañana. Lo dieron bajo la supervisión del Consejo de Rectores y de órganos estatales que no hicieron su pega. Cuando el ministro Harald Beyer, en su momento, les quiso meter el diente, no olvidemos que lo votaron con una acusación constitucional, porque había demasiados políticos metidos en el tema de vender títulos universitarios. O sea, me estás dando la razón. Sí, absolutamente. Significa que las autoridades, los que ejercen el liderazgo, en su momento miran para el lado y ven su interés. Entonces viene otra cosa. Entonces viene otra pregunta en virtud de eso. Dado eso, ¿cómo de alguna manera hoy día, ya hemos hablado de la sociedad, de lo que estamos, en la situación en que estamos hoy día como país, es una situación compleja, porque más que decir por una constitución u otra, lo que vamos a tener que decir es por modelos de sociedad, en donde evidentemente eso es, digamos, porque a uno podrá gustarle algún articulado en particular, lo podrá encontrar luminoso otros podrán sentir que es una amenaza, pero al final del día, si somos reduccionistas, es decir, ok, yo voy por un Estado grande, potente, que regule mi vida, o voy por un Estado más pequeño, más eficiente, y en donde las libertades sean el eje central, pero las libertades dentro de un marco, ¿no es cierto?, que evidentemente conduzca a una relación social adecuada. Entonces, desde esa perspectiva, mi pregunta para ustedes dos es, la actual Constitución, de acuerdo a lo que ustedes conocen de la actual Constitución, la actual, la que nos rige, la de Ricardo Lagos o la de alguna manera permite que efectivamente podamos controlar todas estas anomalías o alteraciones que hoy día estamos viendo, o efectivamente tenemos que generar modificaciones profundas en esto.
Mira, yo creo, Ricardo, que la constitución actual permite efectivamente que de alguna manera la regulación de ciertas políticas públicas sea de acuerdo a las necesidades del país y de la ciudadanía y no de los políticos de turno. Pero sí creo que además creo profundamente que hay muchas cosas que son sujeto de ley, más que de una constitución propiamente tal. Y ahí es probablemente donde está el mayor drama. En esta nueva constitución que se está proponiendo y que todavía no vemos el texto final, pero que sospechamos todos para dónde va, se está legislando hasta, te diría yo, de la velocidad a la cual deben caminar los caracoles, o sea, del detalle más absoluto y mínimo de control sobre la vida de los ciudadanos. Cuando a mí me voy a entender una constitución, debe ser lo más acotada posible para permitir que los ciudadanos se desarrollen y que para regular que este desarrollo no pase por sobre los demás, están las leyes. Es justo al revés lo que están proponiendo hoy día. Pero sí creo que hay que hacerle cambios a la constitución actual, porque sí creo que efectivamente, si bien Ricardo Lago hace no tantos años proclamó esta constitución que hoy día nos rige, porque al final del día fue él, creo que hay cambios importantes que hacer, porque de alguna manera hay ciertos aspectos de la constitución que hoy día no están suficientemente claros como para permitir que el gobierno tenga el tamaño precisamente pequeño para permitir que lo demás funcione. Y yo por eso creo, te lo digo bien de corazón, que pensar que no hay que moverle una letra a la constitución actual es un error. Ok. ¿Y tú, Johannes, qué piensas? Yo difiero por otras razones. En primer lugar, yo no creo que la Constitución sea el problema, porque es una Constitución que es estándar internacional. La verdad es que no tiene nada que no tengan otras constituciones occidentales de países libres. Lo que pasa en Chile es fundamentalmente que no se hace la pega. Ahora, tú dentro de una constitución, tú dices que queremos fijar un Estado pequeño en la constitución, déjame entrar a ese punto. El pueblo de Chile tiene derecho también a tener el Estado elefantiásico si a través del voto se le ocurre, si al final para eso es una democracia. Esta constitución permite ambas cosas, permite reducir el tamaño del Estado si tienen las mayorías o aumentar el tamaño del Estado si tienen las mayorías. Lo que no te va a garantizar ninguna constitución, ningún documento legal, jamás, nunca, es que la gente que está a cargo de hacer cumplir las leyes lo haga. Y nuestro problema durante los últimos 30 años ha sido efectivamente ese, que no se han cumplido con las leyes, que no se ha, que es un fracaso del Poder Judicial, profundísimo. Es un fracaso de nuestra élite política, que no ha echado a la gente corrupta de los partidos cuando se demostraba su corrupción, sino que los han vuelto a presentar. Estamos hablando aquí incluso una candidata presidencial en el último periodo, o sea, para la última elección, que venía arrastrando un tremendo escándalo en su ministerio. Esa mujer sería un cadáver político en Europa. Guido Girardi, después del escándalo con los carabineros que lo pararon por el exceso de velocidad, habría sido un cadáver político, lo habrían sacado, no habría aparecido nunca más en una papeleta electoral. Y así también políticos de la derecha, por el amor de Dios, no lo pongo en duda. Pero en Chile nosotros tenemos esa mala costumbre de ser extremadamente perdonadores con quien hace cosas malas. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la Constitución? La Constitución dice que hay que castigar, la ley penal dice que hay que castigar, el derecho administrativo dice que hay que castigar. Pero ¿dónde vas a aplicar tú la palanca de Atlas si no tienes la gente que quiera mover el mundo en esa materia? Por lo tanto, volvemos a riesgo que ustedes dos me quieran matar, volvemos al tema de los liderazgos y de la formación, ¿no es cierto?, de los líderes. Porque si yo no tengo, entre comillas, el concepto del pro-hombre o la pro-mujer que ve esta visión y exige, ¿no es cierto?, rigor y exige conocimiento y a través del ejemplo hace las cosas, yo creo que está un poco perdido. Antes dos cosas quisiera saber. El tema de los derechos humanos.
El tema de los derechos humanos, y le digo porque sobre todo Gloria ha sido de alguna manera vocera de todo un territorio que ha sufrido y sigue sufriendo, y esperamos que en algún momento deje de sufrir, de actos de terror. El gobierno reiteradamente habla de violencia rural, evita usar la palabra terrorismo porque eso lleva o conllevaría legalmente algunas acciones. Entonces, Gloria, el tema de los derechos humanos, ¿cómo lo ves tú? ¿Solamente cuando agentes del Estado están metidos o también cuando hay organizaciones terroristas organizadas y con poder? No, para nada. De hecho, con Johannes hicimos una pega muy buena cuando el Partido Republicano todavía me tenía junto con Johannes en la Comisión de Derechos Humanos, después me sacaron, en cuanto a lograr que la Biblioteca del Congreso emitiera un informe en el cual definitivamente se va por tierra todo lo que ha sostenido permanentemente a lo largo de los años el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acá las personas que pueden violar derechos humanos no son solamente agentes del Estado, sino que también son personas que se agrupan y que se ponen de acuerdo para ejercer actos que violan los derechos humanos de los demás. Por ejemplo, el MIR, para la gente que no se ubica tanto con el vocabulario del sur. Para los que se ubican con el vocabulario del sur, la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco, que es la que además patuamente se adjudica buena parte de los atentados. Ellos también pueden violar derechos humanos, pero, ojo, que también el Estado puede violar los derechos humanos de sus propios agentes del Estado. Hoy estaba buscando, porque no encuentro el nombre acá, pero salió en la BioBio, un carabinero que perdió la vista de un ojo el año 2014, si no me equivoco, producto de un atentado donde, en la zona de Cañete, donde le llegó un perdigón y perdió el ojo. Este señor hoy día entabló una demanda contra el Estado de Chile por violación de sus derechos humanos, exactamente por los mismos argumentos que están en el informe que emitió la Biblioteca del Congreso, porque el Estado no lo proveyó de los elementos necesarios para el cumplimiento de su función en un lugar de alto riesgo como era ese. Entonces, esto te demuestra que por fin la gente está despertando, mucha gente que ha visto sus derechos humanos violados, carabineros, agricultores, personas mapuche, etcétera, etcétera, que por fin aparentemente están despertando y diciendo, oye, ojo, ojo. La violencia, ¿qué papel tiene en democracia, Johannes? Porque estamos en democracia, tanto es así que hemos tenido alternancia en el poder, hemos tenido gobiernos de la concertación, de centro-izquierda, democracia cristiana, socialista, gobierno de centro-derecha, y hoy día tenemos un gobierno donde está incluido el Partido Comunista. Entonces, todo el espectro político, digamos, ha estado presente, lo que significa que claramente la democracia en Chile funciona, pero la violencia, Johannes, ¿tiene un lugar? ¿Cómo se defiende una democracia o una nación frente a la violencia? ¿A través del diálogo, a través del uso de la fuerza? ¿Cómo se defiende? Utilizando la fuerza legítima del Estado. Toda alternativa a utilizar la fuerza legítima del Estado para imponer la ley, que es expresión de voluntad popular en una democracia, es un desprecio a la voluntad popular. Ningún político tiene derecho a saltarse la ley porque se está saltando al pueblo de Chile y su voluntad. Eso es lo que nosotros nos hace, o a mí personalmente, yo soy un nacionalista político. ¿Qué significa eso? Yo creo en la soberanía popular. La última decisión en materias de Estado la toma entonces el votante en elecciones y plebiscitos. Y en esas elecciones nombra representantes que establecen leyes. Esas leyes son de cumplimiento obligatorio. Tú no negocias con aquellos que en una democracia, cuando hay una democracia, pues tenemos que plantearlo así, cuando hay una democracia, tú no negocias con aquellos que utilizan la violencia para tratar de imponer sus términos políticos y reemplazan al voto por la bomba Molotov o por el fusil. No se negocia, no hay nada que negociar ahí. No veo pero está bien, pero claramente
no Es se que ha Ricardo, aplicado. Ricardo, es que el problema está en que cuando tú tienes en un gobierno personas que consideran valedero el actuar de la violencia, personas que hoy día gobiernan, que han incitado permanentemente a la violencia, personas que hoy día gobiernan y asesores de quienes gobiernan, que han participado de la ideología de la CAM y de la violencia, no puedes esperar otro resultado. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Hoy día, ¿por qué a Héctor Yaitul el gobierno no se querella contra él por sus dichos y sus acciones y sus llamados a la violencia contra el Estado de Chile? Porque no olvidemos que el mismo Gabriel Boric compartió varias veces en Temucuicui con muchas de las personas que hoy día están acusadas de cometer atentados y violencia terrorista. No olvidemos que su asesor principal, el señor López Andía, nada menos escribió su tesis dedicada a la gente de Temucuicui y sosteniendo que la violencia era un método de acción. No olvidemos que todos estos cabritos que hoy día están gobernando, que son niñitos, Jackson, Lavallejo, el mismo Boric, eran cabros que andaban en la calle y a lo mejor ellos no estaban con el palo en la mano, pero al final del día los incitaban. ¿Te acuerdas tú cuando Gabriel Boric enfrentó en la Plaza Baquedano a un militar diciéndole así, toreándolo, que se fueran de ahí, que no sé qué más? Bueno, el gobierno que tenemos y que eligió la mayoría de los chilenos es un gobierno que de alguna manera avala la violencia. Ok, pero claramente hoy día ha ido cambiando la percepción de la ciudadanía. Si tú hacías una encuesta después del 18 de octubre, un porcentaje importante de los chilenos encontraba que era legítimo las manifestaciones violentas y que la violencia estaba dentro de las expresiones que tenían cabida en democracia, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. Y hoy día una gran mayoría está preocupada por la violencia, por la delincuencia, etcétera. Como en democracia, por lo mismo, y ojalá te dice hay que aplicar la ley. Sí, pero si yo tengo autoridades que no están dispuestas a aplicar la ley, en este gobierno y en el anterior, y en el anterior exactamente igual, que no estaban dispuestos a aplicar la ley, ¿cómo avanzas como sociedad? Permíteme. Sí. En primer lugar, evidentemente que tú tienes el discurso. A ver, tú tienes dos caminos para solucionar este problema. Uno es convencer a suficiente gente para que tú tengas un respaldo político para aplicar la ley. Ese es un camino. Y es el camino que se ha ido avanzando, o que ha avanzado solo, la verdad, de la mano del desmadre que ha causado el violentismo. El segundo camino, cuando el primero no se da, es el que nos conduce a nosotros a una guerra civil. ¿Cuál es? Que si el Estado no toma en serio la necesidad del monopolio del uso de la fuerza, se empiezan a formar en algún momento grupos que digan, bueno, nosotros entregamos la capacidad o el derecho que tenemos a autodefendernos, a defendernos, se lo entregamos al Estado a cambio de seguridad. Ese es el contrato. Si el Estado no me está cumpliendo el contrato, no puede exigir que yo cumpla con mi parte del contrato. Y esa situación en algún momento se desmadra y se te producen situaciones como en Colombia cuando se empezaron a crear las autodefensas, o, ¿me entiendes, no? Sí, claro. Entonces, lo que se está jugando aquí, lamentablemente a la izquierda no le molestan las revoluciones, no le molesta el baño de sangre, a la izquierda radical, discúlpame, quiero corregir ahí. Okay. A la izquierda radical no les molestan las masacres, nunca lo ha hecho, de hecho es parte de su ADN histórico-político. Pero cuando tú permites el avance de esto, no te sorprendas cuando en algún momento viene lo que ellos llaman la reacción. Y la reacción armada es aquello que te termina hundiendo en una guerra civil. Ahora, si no hay reacción armada, terminas como Venezuela o terminas como Norcorea. Y al final te ponen en una situación de el todo o nada. Y eso es algo que yo trato de explicar en el Congreso a colegas, también del otro lado, que en Chile o nos ponemos los pantalones largos democráticos, lo cual significa que no vamos a tolerar este tipo de actitudes,
o en algún momento esta situación se va a empezar a reordenar sola, porque hay algo que en la lógica de poder no existe. ¿Cuál es? Por lo menos no durante mucho tiempo. ¿Cuál es la ausencia del poder? Si el Estado se retira, esos espacios de inmediato van a ser llenados Sí, por por otras supuesto. organizaciones. Y ojo, Socialmente así. ojo, como el que está gobernando en realidad es el Partido Comunista, no pensemos que es de otra manera porque sería un error. Y el Partido Comunista no va a soltar la presa cuando esta vez la tiene tan a mano, más a mano incluso de lo que la tuvo para la Unidad Popular. Ellos están dispuestos a cualquier cosa. Y si tú analizas lo que están proponiendo, tanto en legislación como lo que están proponiendo en planes de gobierno, ellos saben que ellos están toreando para que esto pase. Este tema de la ley de armas que tanto han propuesto la Isquia Asiste y Compañía Limitada, es básicamente dejar a la población civil a merced de quienes hoy día tienen las armas, que en su gran mayoría son o terroristas o narcotraficantes. Y junto con eso, promueven políticas de aumento de presupuestos para compra de tierra, con lo cual hoy día, en zonas amplias de la Araucanía, especialmente en Vilcún, estamos viendo que las comunidades, muchas de ellas que nunca fueron violentas y otras que sí lo son, se están peleando entre ellas por pedir el mismo campo. Y entre medio que el agricultor, en que tiene visitas de 7 comunidades distintas, como lo que está pasando con Inea Carillanca, y donde tú decís, oye, pero por favor, ¿qué pretenden? Les quiero hacer una pregunta de ciencia ficción a ambos. El 4 de septiembre tenemos que pronunciarnos, se escogió incluso esa fecha simbólica porque es la elección de Salvador Allende, digamos. Entonces, hasta ahí incluso ha querido de alguna forma tener simbolismos que uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero claramente hay un sentido de identidad y con lo que se quiere plantear. La pregunta que les quiero hacer de ciencia ficción es, tanto a Johannes como a Gloria, es ¿cuáles son los escenarios que van a ocurrir si gana el apruebo o si gana el rechazo? ¿Qué va a pasar en esas circunstancias? Porque, y quiero profundizar y los dejo. Muchos han dicho, no, es que si gana el rechazo viene la violencia y por lo tanto es mejor que venga el apruebo y ahí nos arreglamos. Y otros dicen, no, es que en realidad si dejamos que el apruebo venga, el país se pierde definitivamente. ¿Qué hay de eso? ¿Cuáles creen ustedes? Ustedes dos son diputados, han sido dirigentes, son personas con visión política y han estado en la trinchera. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ambos escenarios? Gloria, ¿qué va a ocurrir en ambos escenarios, Johannes? Mira, la percepción que yo tengo hasta este minuto es que ya sea que gane el apruebo o ya sea que gane el rechazo, va a ser por poco. No va a haber aquí una diferencia tremenda como la que hubo en el plebiscito de entrada. Yo creo que aquí la diferencia va a ser poca. Y por lo tanto vas a tener a prácticamente la mitad del país descontenta respecto del resultado. Si gana el apruebo, obviamente hay mucho miedo respecto a que este país literalmente se fue a la punta del cerro, porque no nos tapemos los ojos sobre lo que va a pasar si gana el apruebo. Olvidémonos del Chile que conocemos y nos pasamos a otro país que no tiene nada que ver con lo que somos hoy día ni lo que fuimos nunca. Y se vienen todas las cosas que probablemente tú has analizado miles de veces en este programa respecto al riesgo de las tierras, a las tomas, etcétera, etcétera. Si gana el rechazo, por otro lado, claramente la otra mitad tampoco va a estar contenta y obviamente tampoco se van a quedar tranquilos y van a decir, ah, pucha, que lata ganó el rechazo, ¿me entendí? Yo, mira, Ricardo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo de verdad veo que la cosa viene difícil y complicada en cualquiera de los dos escenarios. Yo creo que aquí podemos claramente, en cualquiera de los dos escenarios, tener un resultado violento. Y lo digo con todas sus letras, yo no tengo mucha esperanza de que no sea así. Ok. Johannes. Yo comparto el análisis en primer lugar porque estamos hablando, a ver, esta nueva constitución, así como está articulada, en primer lugar hace prácticamente imposible el funcionamiento del Estado. O sea, eso yo como lo he visto, la verdad es que no solamente las incongruencias, sino que los principios que ha establecido son incumplibles.
¿ok? Desde el punto de vista administrativo, va a haber un bloqueo del Estado. El segundo punto es que nadie aguanta que lo declaren ciudadanos, o sea, por lo menos va a haber un porcentaje no menor de personas que van a decir no aguantamos que nos declaren ciudadanos de segunda clase en razón de nuestra etnia. Por menos, por mucho menos, se han declarado guerra civil. Es probablemente lo más peligroso que ha hecho la Convención Constitucional es hacer un texto constitucional que entrega, quita derechos, privilegios de acuerdo con lo que es la etnia de una persona. Esas cosas no terminan bien. O ahora, o en un par de meses más, o en un año más. Pero evidentemente, si esto se trata de implementar solamente en la novena región, ahí alguien hizo el estudio, iban a tener que remover a más de 400.000 personas, lo cual es una limpieza étnica, ¿ok? 500.000 de personas, que tendrían que abandonar los territorios así considerados ancestrales, de acuerdo con los títulos de Merced, ¿eh? Ni siquiera Con las la, reivindicaciones territoriales, estamos con hablando la, de Merced, sí, así es. claro, ni siquiera con las reivindicaciones de Aucán Wilcamán, que dice que del Biobío al sur, ¿no?, hay que expulsar a todo aquel que no sea de raza pura indígena. Entonces, cuando uno entra en esa lógica y se va a masificar el fenómeno de las tomas, o sea que ya A ahora todo son Chile, a todo a todo Chile y se Chile. va a masificar. Los niveles de violencia que pueden ir de la mano del fin de la paz social que garantiza la ley y los derechos de propiedad, etcétera, pueden desatar cualquier fenómeno. Yo creo que puede llegar al punto de la guerra civil, porque la gente no se va a dejar echar de sus casas, porque bueno, puede que suceda. Nosotros vivimos quizás en una generación que es especialmente blanda, pero en general, es muy complejo cuando tú tienes una región como la Araucanía, Biobío, Araucanía y para el sur, donde tú tienes un 80 y tantos% de la población que no está para nada de acuerdo con este tema indigenista. O sea, tienes una unidad geográfica cerrada que no está para nada de acuerdo con esto y no está para nada de acuerdo con el gobierno y probablemente no esté para nada de acuerdo con la nueva constitución. Tienes una unidad geográfica cerrada que donde en algún momento se armen, no sé, 5 grupos de 100 personas. Un grupo de 100 personas que digan, ok, vamos a la guerra. ¿Cuánto tiempo se demora eso en transformarse en un factor de cristalización para que todos aquellos que están descontentos y enojados, etcétera, se sumen a eso y te queda la escoba? Ese es Yo, el pero tipo de cosas, ni ese es siquiera el vayas tipo a la de cosas, Araucanía. ¿Qué Yo, va a pasar a lo que voy, cuando en Santiago alguien diga, oye, perdón, yo pertenezco al pueblo originario que habitaba en Vivaceta y por lo tanto yo bueno, vengo a reivindicar mi esto? barrio, ese es mi barrio, ¿eh? Yo vivía ahí en Villa Z, ahí crecí yo en Villa Z Pero, Independencia y de hecho quiero ir a reivindicar las tierras por ese sector, porque hay un par de ahí de... claro, pero imagínate, Ricardo, si tú en Europa, que es un continente que ha tenido una cantidad de cambios de frontera ilimitado a lo largo de la historia. pero Alsacia y Lorena ¿Eh? son Ya franceses. sí, lo tengo claro por el momento. Bueno, pero si tú empezases con este fenómeno de nuevo de las reivindicaciones territoriales, porque nosotros vivimos aquí hace tanto tiempo, tú armas la Tercera Guerra Mundial en menos que canta un gallo. La visión de ustedes es una visión... Catastrofista. no, yo creo que tiene algunos, sí, hay alguna visión con nubarrones claros que yo lamentablemente tiendo a compartir. Digo lamentablemente porque soy un optimista empedernido y estoy preocupado por lo que va a pasar en Chile. Y por eso que estamos aquí en Unidos por Chile invitando a gente como ustedes. Ha pasado más de una hora, ¿no? Más de una hora, a pesar que doña Gloria nos sumó tarde. Yo vuelvo a reiterar el tirón de oreja para ambos, dejen de fumar porque los queremos para rato y tienen que estar en plenitud. Quiero agradecer a Gloria y a Johannes por su visión, por su desafío y por decir las cosas como realmente las sienten y las viven. Y además hay un valor muy importante del cual nosotros todos tenemos que aprender,
que es que ellos decidieron en algún momento no solo quedarse en el discurso, sino que dar un paso adelante y entrar a la arena política, que no siempre es grata y que muchas veces recibe la cosa sucia de la sociedad cuando está tensionada. Así que gracias a ustedes, no todos compartimos siempre todas las visiones del otro, pero hay un valor intrínseco en la discusión y en el pensamiento que ustedes ponen. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo, pero yo solamente quiero darles las gracias. Esta no es la última vez que vamos a estar juntos. Hacen un dúo dinámico. No sé quién es Batman y quién es Robin, pero claramente hacen Él es un más dúo. grande. Depende del tema. Ahí, Claro. perfecto, perfecto. No sé, ustedes tienen ahí un minuto para despedirse feliz. Como yo soy muy caballero y le voy a dar la última palabra a Gloria, entonces empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encuentro que siempre es un agrado conversar más en profundidad este tipo de temas. En otras plataformas, lamentablemente, no se da la posibilidad. Yo creo que eso es una de las grandes falencias también desde el punto de vista mediático en Chile, es no tener el tiempo para profundizar y explicarse bien. Por eso, o sea, por eso las cuñas, por eso el tema más como digo, frontal. Yo creo que nosotros sí tenemos, de todas maneras, un elemento intelectual que aportar a esta sociedad, al debate, y me alegra mucho haber tenido la posibilidad de hacer lo propio en esta plataforma. Muchísimas gracias, Ricardo, y espero que nos veamos pronto. Sí, seguro, así va a ser. Gloria. Bueno, yo agradecerte, Ricardo, la posibilidad de conversar contigo. La verdad que un agrado, porque además haces las preguntas de modo tal que vas hilando el tema y sale algo cuerdo. A veces con Johannes nos pasa que es tanto lo que queremos decir que necesitamos que alguien como que nos vaya guiando un poco. Yo lo único que les quiero decir es lo siguiente a los que estén escuchando este programa. Los tiempos que vienen son turbulentos y son difíciles. Yo no tengo un buen pronóstico, pero sí les quiero decir que en personas como Johannes y en personas como yo, tienen a alguien que está peleando por ustedes, porque nosotros venimos de ustedes, nosotros nos debemos a ustedes. Ustedes nos eligieron por algo, porque saben que siempre van a poder tenernos a nosotros dando la pelea de manera frontal y abierta por ustedes. Por lo tanto, les pido que confíen en nosotros, les pido que nos apoyen y que nos ayuden. Nunca está de más el conversar con cada uno de ustedes. Mi teléfono está siempre abierto y le contesto a todo el mundo, porque creo que todos merecen ser escuchados. Y de repente, de la gente que uno puede considerar más sencilla, salen las mejores ideas. Y por eso agradezco esta posibilidad y cuenten con nosotros siempre. Gracias a ustedes, ayúdenos a difundir todos los que nos escucharon. En Unidos por Chile lo que queremos es aprender y tratar de poner estos temas sobre la mesa para que todos podamos reflexionar y decidir por un mejor país. Nos merecemos un Chilito mejor. Entre todos hay que dejar de lado un poquito las malas cosas. El amor por la patria, por la familia, por las cosas que creemos, es importante. Un abrazo a todos, muy buenas noches y nuevamente ya estaremos la próxima semana con otros espectaculares invitados. Y don Johannes ya sabe, tirón de oreja, explote en amplitud el pensamiento. Tiene mucho que aportar ahí. Gloria, y usted es una mujer muy potente, muy valiente. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, se pasaron. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.